Ahora, algo bien interesante que también hay que comprender de la norma oficial mexicana es que dado que es una cuestión completamente operativa y práctica, es un magnífico manual. Les insisto, en el papel la norma es maravillosa, es de las mejores del mundo. Nos ha servido mucho para la cuestión de exportación porque pues en el extranjero sí cumplimos, ¿no? A veces más bien aquí es donde damos una mordida y nos andamos brincando las trancas. Pero por ejemplo, si yo llego con un producto limones a Estados Unidos y trae una infección y yo no presenté un certificado de sanidad, así les dé 2, 3 millones de dólares a los gringos de la aduana, no me lo van a dejar pasar, porque ellos saben que con eso pueden contaminar toda la producción de limones de todo el país y van a acabar en el bote segurito los que lo hayan dejado pasar. Entonces, no es una cuestión de lana, o sea, tienes que llegar y entrarle, ¿no? O sea, yo he tenido algunas experiencias como por ejemplo algún empresario me dice, oye, pues manda en una, esta maquinaria en un contenedor, ¿no? En un barco de contenedores. Y decirle, oye, pero es que no cabe, ¿no? O sea, tu producto se excede 5 centímetros. Pues sí, pero que son 5 centímetros, o sea, pero es que por 5 centímetros no va a pasar, o sea, las navieras no te lo van a pasar. Claro que sí, son 5 centímetros y si no, pues dales una lana, no te lo van a dar. Entonces tú mándalo, ok, fírmame de que tú te haces responsable y yo lo mando. Pues llegando ya no pasa, punto. Y ya gastaste, ya invertiste en aduanales, en rentar el contenedor, a lo mejor hasta llevabas un flat rack o alguna otra cosa de esas y no va a pasar, ¿no? Entonces, la norma sí es un buen manual, ¿no? Pensemos que estás buscando chamba y te acaban de ofrecer una en una fábrica de quesos y tú no sabes nada de quesos. Pues entras y le pones, no quesos, ¿no? Eh, y te va a mandar un montón de información. Hace algunos años recuerdo que me pidieron que diera unas capacitaciones sobre el manejo industrial de madererías y de aserraderos en el bosque, ¿no? Porque había un congreso de aserradores aquí en León y yo no sabía nada de madera, o sea, sé de industria, pues, ¿no? Y sé de normativa en general. Entonces me clavé a revisar todas las normas oficiales que alcancé de maderería y llegué dándoles una cátedra de cuestiones técnicas de maderería, ¿no? Y ellos se quedaron muy contentos porque finalmente también luego no saben ese tipo de situaciones. Por ejemplo, me ha dado unos agarres bien interesantes con la NOM 020, STPS, no, SCFI, de etiquetado de productos de cuero y sucedáneos. Esta norma es muy curiosa porque es de 1997 y no ha tenido modificaciones desde entonces. El resto de las normas se tratan de revisar cada 5 años. Bueno, esta también se revisa cada 5 años. Y si no se encuentra nada que objetar o mejorarle, se le vuelve a imprimir tal cual y hasta 5 años después se vuelve a revisar. Son mejoras quinquenales. Esta norma originalmente estaba hecha para productos del cuero, o sea, zapatos, bolsas, marroquinería, etc. Pero luego se amplió para productos como zapatos hechos con sustancias que parecían cuero, ¿no? O sea, artificiales del cuero, sintéticos, pues. Pero luego dijeron, bueno, que también se quede para etiquetar zapatos, aunque sean de tela, ¿no? Entonces, fíjate, cubre todos los artículos de cuero. Por ejemplo, si yo hago un empaque para motor de carnaza, tiene que cumplir esta norma, porque es de cuero. Oye, pero hice un tenis de plástico. Ah, pero es un zapato. Sí, entonces tiene que cumplir con esta norma. Oye, hice una bolsa que parece piel de iguana. Ah, parece piel, entonces cumple con esta norma. ¿Sí me explico? O sea, se volvió así como muy compleja en ese rollo, pero finalmente la norma es muy sencilla. Pero aquí se define, por ejemplo, lo que es ante, book, a lo mejor has escuchado el acabado nubook o nobook, que en la norma se define como book, lo que es una carnaza, lo que es eh, un,
hay un marroquín, lo que es un cardado, o sea, incluso me define los animales, ¿no? O sea, cuándo puedo decir que es una piel, por ejemplo, de reptil, o tengo que especificar si es marina, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser una tortuga y yo puedo decir que es piel de reptil, pero si es una tortuga marina, podría tener la opción de decir que es un animal marino. O puedo decir que es piel de quino, pero no tengo que decir si es de burro, o es de caballo, o es de yegua, ¿sí? Porque finalmente es de quino. O, por ejemplo, ahí me define cuándo es ternera, cuándo es novillo, cuándo es nonato, cuándo es res, ¿sí? Entonces yo me he dado algunos agarres con curtidores que llegan y me dicen, oye, es que este es un novillo. Yo le digo, no, hombre, no lo es. ¿Tú qué vas a saber, no? O sea, somos curtidores de 3 generaciones y ganaderos y tú en tu vida has tenido ese contacto. Sí, pero no es la norma, hijo. Y la norma dice que hasta 55 decímetros cuadrados es novillo. Y aunque a ti te parezca novillo, si ya está más grande que eso, ya no lo es. Pues a mí no me parece, pues tampoco la ley. Y lo vas a tener que hacer así, porque eso dice la ley. Si no, pues vas a tener una multa y no vas a poder vender, etc., ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a platicar ahora es la estructura general de las normas STPS. Entonces ya vimos que si tú quieres entender una industria, pues vete a sumergir a las normas de esa industria y te va a dar una información enorme. Te va a decir cómo se mide, cómo se pesa, qué se controla, cómo se llama, cuáles son los términos más comunes, etc. Las normas, como esta que hemos platicado de la 001, tienen en general una estructura, las de STPS, muy parecidas. Te van a dar, pues, bueno, primero la parte política, ¿no? El choro, y una introducción. Luego te da un glosario. Esto es buenísimo porque ahí es donde vas a aprender cómo se le llama algo oficialmente dentro de una industria y a veces específicamente para esa industria. O sea, entonces, por ejemplo, en la norma 051 SFI dice acuerdo. Pues acuerdo es el convenio por el cual se acepta qué aditivo se le puede poner a la comida. Entonces, si tú vas y buscas en el diccionario qué es la palabra acuerdo, pues acuerdo significa que dos partes acepten realizar algo y si no tiene sanciones y si sí, pues hay a lo mejor una retribución. Pero acá acuerdo se refiere a qué le podemos poner como aditivo o no a la comida, ¿sí? Pues, por ejemplo, acá en la norma esta dice que alcayata, que todos a lo mejor conocemos estos clavos que tienen una L, que ese es una alcayata, resulta que para la norma la alcayata es el escalón de varilla que se le pone a los postes telefónicos y que sirven para subir, ¿no? O ya que es la cuña de madera que se le pone detrás a las llantas de un tráiler o de un avión para que no ruede cuando esté estacionado. Entonces ahí te va a explicar mucho de cómo se le dicen las cosas según esa industria, ¿sí? Porque luego también tenemos nombrecitos que nomás ocurren en ciertos lugares. Yo he visto que dentro de la industria del calzado hay nombres aquí en León que ya no se conocen o no se reconocen en Irapuato y mucho menos en Guadalajara. Y es la misma industria y estamos bien cerquita. A veces en el Cuecillo no le dicen igual que lo que puede estarse manejando en una tenería en Santa Croce, ¿no? Entonces, viene el glosario, la parte política, el glosario, y luego viene, digamos, como un apartado general de condiciones de la propia norma, y luego obligaciones del patrón, obligaciones del trabajador, particularidades de esa norma y apéndices. A veces en los apéndices es donde viene la información ya así más práctica, resumida, ¿no? Entonces, son muy, como que tienen la misma estructura, aunque no a veces en el mismo orden, pero es lo que te puedes encontrar. ¿Cuáles son algunas de estas normas que para nosotros son muy importantes
La realidad es que todas son importantes, ¿no? Pero si te cae una visita del Seguro Social, de Protección Civil, de la Secretaría del Trabajo, del Seguro, del gobierno, pues en general, casi siempre, el 99% de los casos te van a visitar con la NOM 001 STPS. Curiosamente, algunas normas traen su propio examen. ¿Cuál crees que sea el punto de pase? 10. Si no te sacas 10, o te multan, o te cierran, te meten al bote, o te ponen una sanción. ¿Sí? O te dan un tiempo para que lo resuelvas. Pero tiene que cumplirse el 100% de la norma. Si no, no pasa. No es como en la escuela y no, ay, dame chance, bueno, a lo mejor le das una mordida porque vuelve otro día, pero lo tienes que cumplir. Y aparte, cumplir con estas cosas es, yo lo he observado, es prácticamente, casi nunca te cuesta más, ¿no? A menos de que la empresa esté muy, muy fregada y de veras no tenga, por ejemplo, nada de seguridad o nada del equipo oficial, pues lo vas a tener que comprar. Pero en general es poner al día ciertas cosas y te va a ir muy bien en términos de manufactura, o sea, tu producción va a mejorar, tu calidad va a mejorar, tu seguridad va a mejorar. Sabemos claro que esta norma es la norma de seguridad e higiene en edificios, instalaciones y áreas de trabajo. Otra norma muy importante es la de equipos contra incendios. Por cierto, por ejemplo, la NOM 002, pero no STPS, sino SCFI, están los sistemas de medición y los sistemas de tolerancia. Y en la NOM 008 SCFI están las unidades de medida oficiales y cómo se escriben. Por ejemplo, aquí nos dice que tú no puedes poner gramos así porque esto es gravedad. Entonces esto no, tampoco lo puedes poner así. Tampoco lo puedes poner así. Lo tienes que poner así a secas, porque si no significan otras cosas. ¿Sí? Bueno. Luego, de este lado, por ejemplo, tenemos así muy importante la NOM 018. Esta es sobre almacenamiento y comunicación de sustancias químicas peligrosas. Esta incluso es una norma armonizada con la ONU. Es decir, todos los países miembros de la ONU tienen la misma norma. ¿Cómo vamos a guardar sustancias químicas peligrosas, ¿no? Y es de las que trae examen. La norma 017, esta se conoce como la norma de las EPPs, equipos de protección personal, ¿no? Análisis de cuándo se usa unos guantes, unos gogles, un casco dieléctrico, un casco contra impacto, etc. Pero no se confundan porque también aquí ocurre un error muy común. Aquí se dice que estás obligado a hacer un análisis de esas EPPs, incluso hay como una especie también de análisis al final, un formato para que puedas estudiar si en esta área se tiene que poner casco y guantes y botas y ropa y etcétera, o si se tienen que bañar, o si hay que ponerle un sistema de conteo de radiación, etcétera. Pero no es la norma de todos esos equipos, o sea, aquí me puede decir, bueno, tienes que analizar que a lo mejor en esa industria hay que usar guantes de carnaza dieléctricos. La norma de los guantes es otra y tendrás que irte a leer. A lo mejor aquí dice, oye, debes usar calzado industrial de protección contra impacto y dieléctrico. La norma del calzado industrial es otra y tendrás que irla a leer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, muchas de estas normas traen además referencia a otras normas. Dice, para poder cumplir con esta norma tendrás que cumplir con esta y esta. O sea, el gobierno no se anda metiendo en muchas dificultades, te pone a que tú chambies. Por ejemplo, la NOM 026 de colores de seguridad. Entonces aquí dice cómo debe pintarse una tubería, por qué los extinguidores van rojos, aunque acá te dice a qué altura y todo eso, pero ojo, tampoco, esta no es la norma de los extinguidores, esta es la norma del sistema de protección contra incendios. Ya hay otra norma donde te dice los extinguidores pueden ser del tipo A, B, C, D, K, o puede haber hidrantes o puede haber cualquier otra cosa, ¿no? Y puede haber una norma para puros polvos químicos, otra norma para gasalón y otras cosas, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Hay normas para cerillos, hay normas
para prácticamente todo. Ahorita ya son miles de normas entre todas las secretarías y para nosotros pues las más importantes van a ser esas.